Shalom a todos, bienvenidos sean a este estudio sobre las curiosidades de la Parashat Vayehi, que traduce y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Esta es la última Parashat del libro Bereshit y cierra este libro con broche de oro, pues vemos la bendición de las 12 hijos de Jacob. Pero antes de bendecirlos, Jacob se reúne a solas con Yosef, diciendo lo siguiente: Vaikrebu Yemi Israel, Lamut Vaikra Livno le Yosef. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a Yosef su hijo. ¿Por qué no lo llamó a todos? ¿Por qué solo a Yosef? El nombre de Yosef traduce el que añade. Viene del verbo yasaf, que significa añadir, aprovechar, aumentar, bendición, concebir, crecer, multiplicar, reunir, unir, volver. Este Yosef tuvo dos hijos que le nacieron en la tierra de Egipto, en el periodo de las vacas gordas. Su primogénito fue Menashe. Su nombre tal cual traduce el que hace olvidar, pues la alegría de ese hijo lo hizo olvidar de su pasado como esclavo en una tierra extraña. Su segundo hijo era Efraín. Este nombre traduce doblemente fructífero. Luego que Jacob llama a Yosef para darle instrucciones con respecto a su muerte y su sepultura, lo llama una vez más para bendecirlo a él y a sus dos hijos. Jacob le hace un recuerdo de lo que le dijo Elohim cuando estaba huyendo de su hermano Esaf, es decir, aproximadamente 100 años atrás. Dice así: El Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Kenán y me bendijo y me dijo: He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. La frase te pondré por estirpe de naciones dice así en hebreo: Unetatija likeal amim. De ti saldrá una congregación de pueblos. La palabra keal viene de la palabra kaal, que traduce congregación, juntar, iglesia, asamblea. De la palabra kaal sale la palabra keilah, que es la que actualmente utilizamos para referirnos al lugar donde nos congregamos. Y es la misma palabra usada en los evangelios para referirse a la iglesia. Lo interesante es que esto no lo dijo Jacob cuando estaban los 12 hijos juntos, sino solamente se lo dijo a Yosef. Es decir, que las palabras de Jacob a Yosef estaban determinando un futuro para la descendencia de Yosef. Cuando dice: El Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré. De ti saldrá una congregación de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Pero, ¿cómo sería eso? ¿De qué manera de Yosef saldría una congregación de pueblos, de naciones? ¿Cómo saldría una comunidad? ¿Personas que se junten, que estén en las naciones? Bueno, eso lo sabemos. Eso es por medio de Efraín. Pues cuando Yosef lleva a sus hijos delante de su padre, Jacob cruza sus brazos para que su mano derecha quede en la cabeza de Efraín. Pero viendo Yosef que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó desgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Menashe. Y dijo Yosef a su padre: No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. La frase multitud de naciones en hebreo dice así: Meló Agoim, plenitud o multitud de gentiles. Esto es lo que dice en hebreo. La palabra goim traduce naciones o gentiles. Es la misma palabra, solamente que los traductores de las escrituras decidieron que en todo el Tanaj, lo que conocemos como Antiguo Testamento, la palabra goim fuera nación o naciones,
y en los evangelios la misma palabra fuera gentil o gentiles, pero en hebreo esta es la misma palabra. Eso quiere decir que las palabras del Shaddai para Jacob, Yosef y su descendencia sería que de él, de Yosef, saldría una multitud de gentiles que se congregarían o se juntarían de entre todos los pueblos, usando esas dos promesas juntas. Netateja Likeal Amim, de ti saldrá una congregación de pueblos, y Melo Agoim, plenitud o multitud de gentiles. La bendición de Jacob es certera. De Efraín saldría ese pueblo mixto que se juntaría en congregación en medio de las naciones y sería añadida al pueblo por medio del hijo que añade. Este es Yosef, del cual ya hemos hablado en anteriores videos. Este es Yosef, la prefiguración del Mashiach de Israel. ¿No es maravilloso nuestro Elohim? Todo lo tenía planeado desde el principio. Pero esta promesa del Shaddai no arranca en Yosef ni en Efraín, pues cuando Elohim llama a Abraham en el capítulo 12 de Bereshit, le dice lo siguiente: vete de ti mismo, de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Donde dice, haré de ti una gran nación, y te bendeciré, en hebreo dice lo siguiente: Bezhat legol gadol ba'abarejeja. Haré de ti, o de ti saldrá un gran gentil, y te bendeciré por ello. La palabra ahí es goy, que traduce gentil o nación. Es imposible cambiar la escritura. Así está desde sus orígenes. De Abraham saldrá un gran gentil, una gran nación. Esta expresión se repite una y otra vez en la escritura, como en esta bendición a los hijos de Israel: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. En hebreo dice así: Veatem tiyuli mamlechet kohanim begori kadosh. Ustedes serán para mí un reino de reyes y sacerdotes, y un gentil, y una nación santa. Otro ejemplo muy claro de esto lo encontramos en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 9. Habla sobre la profecía del Mashiach de Israel y dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asna, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate. Y aquí viene lo más interesante: y proclamará paz a las naciones. Esto en hebreo dice Bediver Shalom Lagoim, es decir, que también podríamos traducirlo de la siguiente manera: y proclamará Shalom a los gentiles. Naciones y gentiles son la misma palabra en hebreo. Conocer esto nos lleva a otro nivel de entendimiento de las escrituras. ¿Qué quiere decir realmente esto? ¿Qué pasa con los gentiles? Los gentiles son esa multitud mixta de la cual se levantarán personas escogidas, apartadas de entre esa mixtura. Por esa razón, de Abraham será levantado ese gentil grande. Por eso de entre las naciones será llamado el pueblo de Israel, siendo un goy kadosh. De entre los gentiles se levantará un gentil que quiera ser santo para no ser más contado entre los gentiles. En Efraín se completa la multitud de gentiles. Melo Agoim, gentiles que por más de 2000 años han estado sin tribu, sin genealogía y sin identidad. Gentiles que se han levantado en santidad para unirse al pueblo santo, por medio de Yosef, el que añade para que los pueblos se junten en una Keilah, en una congregación, donde dejarán de ser parte del gentilicio y serán llamados pueblo santo, pueblo de Israel. Yosef fue la prefiguración de lo que pasaría a nivel macro con Mashiach, pues fue Zafenaf Paneah quien juntó a todos los pueblos en Egipto para que no murieran de hambre. Todos los pueblos que deseaban algo de sustento salían de sus tierras para ir donde Yosef y se quedaban en esa tierra llena de riqueza. Esto no lo podemos perder de vista. Es sumamente importante porque ese mismo Zafenaf Paneah era Yosef. Ese mismo Jesús
es Yeshua, quien ha juntado a personas de todos los pueblos, de todas las lenguas, cuando estaban hambrientos y sedientos. Los lugares de congregación de todo el mundo se han llenado con gran cantidad de personas dándole vida a sus vidas. Pero esa historia no acaba ahí. Ese es el inicio de todo lo que viene, porque en medio de Egipto se levantó un faraón que no conocía a Yosef. Y este punto es muy importante, pues en medio de las congregaciones se han levantado faraones que no conocen a Yeshua y han esclavizado a su pueblo santo. Se olvidaron de Tzanaf Panea y se olvidaron de su redención. Estas acciones siempre vienen acompañadas de un libertador de parte de Elohim, que muestre el poder del Rey del Universo y establezca un antes y un después del pueblo de Yahvé en un gran éxodo hacia su libertad, hacia la Torá que los hace libres. Al buen entendedor, pocas palabras. Pero, ¿qué decides tú? ¿Te quedas en Egipto o sales a celebrar las fiestas con el pueblo de Israel? Aquí se acaba el cuento de es que soy gentil, es que yo no soy parte del pueblo y eso es solo para el pueblo de Israel. Este éxodo empezó hace mucho tiempo de personas que no eran parte del linaje de Abraham, Isaac y Jacob, pero que se unieron al pueblo de Israel antes, durante y después de haber salido de Egipto, como es el caso de Caleb, hijo de Jefoné. Él era cenezeo, pero se unió a la tribu de Judá. Te invito a que estudiemos las escrituras cada semana. No te pierdas estos videos de las curiosidades de la Parashá. Únete a nuestro grupo de Telegram y celebra el Shabbat con nosotros. Esta es la última Parashá de Bereshit. En este video solo hablamos de los primeros versos de esta porción. Si quieres dar una opinión adicional de la que dijimos en este video, escríbela en las cajas de comentario. Shalom Aleichem. Cabe aclarar que Efraín y Menashe no eran unos niños cuando Jacob los bendice, pues ellos le nacieron a Yosef en el tiempo de la abundancia. Y Jacob llega a Egipto en medio del tiempo de la escasez. Vive 17 años en esa tierra y luego los bendice. Eso quiere decir que los muchachos tenían más o menos 20 años.